Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí en un episodio más de esta nuestra magnífica sección de cine e historia y memoria. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que la verdad tenemos bastante trillado en el podcast y que bueno pues tiene que ver con la guerrilla, concretamente el maquis, que es digamos el fenómeno guerrillero en el contexto español. Lo vamos a hacer a través del cine, porque hemos hablado del maquis, hemos hablado por ejemplo, le dedicamos en su momento un episodio al maquis en Cantabria, en Asturias, incluso hemos hecho algunas reseñas para la página web del foro de la historia.com, pero sí que es cierto que nunca lo hemos tratado, digamos, como fenómeno, digamos, en el cine, ¿no? Porque a lo largo del tiempo han ido saliendo, sobre todo pues en los últimos 10 20 años, unas cuantas películas que la verdad valen bastante la pena, otras tantas no, y de eso es a lo que venimos a hablar. Lo voy a hacer con, como siempre, con mi querido amigo Rubén y con Guillermo de Sancho de Beurco, en estas tardes que, bueno, pues que nos tiramos aquí hablando de cine. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, ¿qué tal? Encantado una vez más de estar con vosotros. Lo mismo, encantado de estar otra vez. La verdad es que llevábamos un tiempo que no quedábamos para hacer esta sección y yo ya tenía bastantes ganas porque siempre quedan programas muy chulos y la verdad que así nos lo dicen. De hecho, que sepáis que, y recomiendo también a los oyentes y a las oyentes que vean o que escuchen el capítulo de Oppenheimer, que por cierto a mí me encantó grabarlo y yo sé que ha tenido un muy buen recibimiento entre el público. Hoy, la verdad, nos vamos unos años, digamos, más allá, en torno a los años 40, años 50, con un fenómeno guerrillero que voy a introducir. Sabéis ciertamente que la República, digamos, pierde la guerra en el año 39. Sin embargo, y pese a la conquista de la totalidad del territorio español, el ejército franquista tiene que lidiar con una serie de grupos guerrilleros que tienen muchísima actividad, por ejemplo, en Cuenca, con el Agla, sí, también en Asturias, en Santander, bueno, en la provincia de lo que es Santander, con, por ejemplo, Juanín y Bedoya, de que son dos guerrilleros míticos, el aviador en Galicia, luego también en el año 44, de lo que hemos hablado aquí, la Operación Reconquista del Bayarán, y digamos que además es un movimiento que mayoritariamente es comunista, aunque por ejemplo la Federación de Asturias sí que tiene un matiz quizá más socialista, pero es un movimiento bastante grande en todo lo que es el territorio español y que pone en aprietos en muchos casos a la Guardia Civil, que es la encargada digamos, eliminar estos grupos guerrilleros y bueno, pues a lo largo del tiempo vamos viendo cómo la intensidad va variando, teniendo un punto fundamental entre el año 39 y el año aproximadamente el año 47, momento en el que el Partido Comunista decide acabar, digamos, con este movimiento guerrillero para pasar a infiltrarse dentro de lo que son las instituciones del régimen. Y bueno, pues digamos, con esta pequeña introducción vamos a hablar acerca de tres películas. Una de ellas es Sordo, película que ya hemos analizado aquí, que eso sí, la analicé yo solo. Luego también Silencio Roto y por último Tratamos demasiado mal a las mujeres, una película que ha salido en este 2024, de la que hablaremos ahora y que tiene pues bueno, pues un poco un tono más cómico. Bueno, vamos a empezar con ello. ¿Quién empieza? Que no sea yo. Bueno, a mí me gustaría hacer referencia, que las tengo aquí apuntadas, que quería simplemente citarlas de corrido, pues un poquito la escasísima historiografía, o en este caso hay muy escasa historiografía, pero también hay muy pocas películas relacionadas con el maquis en la historia del cine español, que es una historia muy nuestra, por otra parte. Igual que haciendo bueno aquel mito de que otra película más de la Guerra Civil Española y que si nos ponemos a contar no son tantas, pero bueno, sería muy interesante pues citarlas a grosso modo, las poquitas que merecen la pena o que tienen alguna referencia. Ya has hablado de Silencio Roto, del 2001. En El laberinto del fauno también se toca esta temática por Guillermo del Toro en 2006. La reciente Maquis el silencio, de Rubén Burén, 2020. Son películas, sobre todo la última, de una alta carga memorialística. Los días del pasado, Mario Cambus, nos vamos al año 77,
El corazón del bosque con Manuel Gutiérrez Aragón, año 79, y Luna de Lobos con Julio Sánchez Valdés en 1986, ¿no? Entonces, como no son tantas, yo creo que esta referencia que has hecho a las tres y sobre todo la última, que bueno, que nos cae un poco de cerca, ya comentaremos por qué, pues es muy apropiada, ¿no? Me parece muy apropiada. Pero bueno, simplemente desmitificar un poco el hecho de que estas historias, de que el cine ha pasado un poquito por encima de estas cuestiones relacionadas con la guerrilla antifranquista, en la cual pues podemos comentar unas cuantas cosas y que, bueno, pues estamos huérfanos de buenas producciones, sobre todo relacionadas con la guerra civil y el exilio, y que tanta falta hacen, ¿no? Para dejar por lo menos un registro memorialístico adecuado de todas esas personas a las cuales se han dedicado por parte de numerosos investigadores, historiadores en los últimos años, y que parece que estas políticas van en retroceso. Quizás programas como este vayan siendo cada vez más necesarios. Sí, yo de las películas que hemos comentado, evidentemente la de Tratamos demasiado mal a las mujeres, pues eso habría que hacer un punto de aparte, ¿no? Que luego nos comentará Javi, pero entre el Silencio Roto y Sordo, yo me inclino más por el Silencio Roto. Yo creo que Sordo está bien, pero es más un thriller que pasa un poco de soslayo el tema de los maquis, aunque evidentemente son maquis los protagonistas, pero yo creo que se centra más en hacer un thriller, casi un duelo bajo el sol, ¿no? Entre el protagonista, entre el capitán y el maqui, el sordo, el hombre, ¿no? Que tiene el problema que puede ser un poco agobiante a veces, ¿verdad? Es ese matiz que nos dan, que te pones en esa situación, ¿qué harías si no pudieras tú escuchar, ¿no? Cómo te transmites las cosas que el hombre intenta transmitir. Y el Silencio Roto yo ahí sí lo veo más, ¿no? Me gusta mucho, sobre todo esa inocencia, ¿no? De que probablemente tuvieron muchos de los maquis, ¿no? Esa ilusión de que la guerra, de que iba a durar poco, digamos, esa guerra que hacían contra, cuanto no dejaba de ser una ilusión, porque realmente no hubo nunca prácticamente, ni siquiera en esa operación Reconquista que ha comentado Javi, no hubo realmente posibilidades efectivas, ¿no? También es verdad que tenían una idea de los países aliados, cuando terminara la guerra iban a mirar un poquito más para abajo y se equivocaban de lleno. Entonces esa es mi idea principal de estas dos películas. No sé qué opináis. Sí, o sea, Total. Sí, perdón. la verdad es que con el tema este, o sea, lo cierto es que, como dice Guillermo, falta bastante por hacer en este sentido, porque bien es cierto que hay muy poquitas producciones bueno, pues de cuestiones tanto de la guerra civil como en este caso, el maquis. De hecho, concretamente en la Ley de Memoria Democrática, el maquis es algo que se trata bastante poco, que lo hemos dicho, por cierto, ya aquí, después de habernos leído el proyecto de ley. Y en el caso del cine, bueno, y más allá de la película esta que hemos dicho de Tratamos demasiado mal a las mujeres, que yo entre risas os dije que tenía que rajar un poco de ella. O sea, quiero decir que no es una cuestión tanto porque es una película que es comedia, y que creo que no es buena comedia tampoco. El caso es que, ya lo voy adelantando, el caso es que las dos películas interesantes pues son, para mí, la del Silencio Roto, por ser principalmente una película, digamos, muy centrada en lo memorialístico, o sea, porque al final pues te habla de la vida en un pueblo en la posguerra, ¿no? Bueno, es una película española que te muestra un poco la vida entre el 44 y el 48, que no dejan de ser los años más importantes desde un punto de vista de la intensidad guerrillera. O sea, porque en el año 47 el Partido Comunista se reúnen vamos, el Politburo del Partido Comunista se reúne y decide también con el apoyo de la Unión Soviética el decir, bueno, vamos a acabar con esto porque nos está costando recursos, vidas y por supuesto no está siendo para nada efectivo. Porque ese levantamiento que supuestamente iba a haber en la Operación Reconquista por parte de la población española, pues no se ha dado. Una población que está exhausta después de tantos años de conflicto y, por supuesto, de toda la represión que vino después. Entonces, bueno, es interesante. Para mí la mejor película de las que vamos a tratar es esta, porque es cierto que la de Sordo, lo que dices tú, es un thriller de 2 horas de Alonso Cortés Cabanillas, donde, bueno, que además ha tenido algunos premios, porque ha tenido premios en el Festival de Málaga
o los premios Feroz en 2019. Bueno, no ha sido una película, digamos, que haya tenido una repercusión también importante, pero bueno, ahí está y te sitúa en ese contexto, ¿no? En cualquier caso, la película, digamos, más interesante y quizá de hecho o sea, vamos, ya digo, la más interesante sería esta El silencio roto para ver un poco cómo se transmite pues eso, el cómo fue, ¿no? La posguerra y ese movimiento guerrillero, qué ayudas tuvieron y toda la cuestión de, por ejemplo, los enlaces, la mujer en la guerrilla, porque además es que eso se habla en la película. Pero bueno, ahora hablaremos de ello. Dinos, Guillermo. Bueno, es importante señalar que aquí, que has hecho referencia ya al Partido Comunista, hiciste un podcast estupendo sobre la figura de Monzón y toda la guerrilla antifranquista, toda la operación Reconquista, el Maquis, las sucesivas infiltraciones por el Pirineo, ¿no? Toda esa cuestión que está relacionada con la Segunda Guerra Mundial y con el Partido Comunista y con la UNE, la Unión Nacional Española, que estaba dominada prácticamente, aunque había otras organizaciones políticas vinculadas a ella, estaba dominada por el Partido Comunista. La postura del Partido Comunista acaba siendo maximalista, ¿no? Hay un maximalismo en la lucha armada, ¿no? En perseverar en ella hasta más allá de la Segunda Guerra Mundial incluso, ¿no? Que le lleva pues a chocar prácticamente con todo el exilio antifranquista, ¿no? De hecho, se acaban desvinculando diversos partidos políticos. Ya en el año 45, con motivo de las operaciones en las bolsas del Atlántico, ya se había desvinculado la CNT, el Partido Nacionalista Vasco, organizaciones nacionalistas vascas que estaban ya reunidas en torno a la frontera pirenaica. Una frontera pirenaica permeable, ¿no? Donde realmente pues, el poder del Estado francés era muy débil y en torno a los chantiers o explotaciones forestales pues se podía organizar una fuerza paramilitar como aquella que, no olvidemos, había tenido su razón de ser en el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando realmente esa armada desde Londres por el PSOE, por el gobierno británico, les parachutan multitud de suministros y se les activa con motivo de los dos desembarcos, el de Normandía y el de Provenza. Entonces ahí es donde la guerrilla antifranquista combate pues a brazo partido contra las fuerzas alemanas en retirada y posteriormente es cuando ya se ven en disposición de dominar el Pirineo y los pasos de frontera y intervenir en España, ¿no? Este maximalismo del Partido Comunista pues requeriría comentar pues otras figuras, ¿no? Aparte de la de Monzón. Pero relacionado con el cine, sí que es curioso que a pesar de que la escenografía pues, no está elaborada en ninguna de las dos películas, porque la escenografía yo creo que es una asignatura pendiente en estas materias históricas, es curioso, luego hablaremos del porqué de la película esta que realmente pues no sé ni cómo definir, ¿no? Si no sería porque nuestros chavales han tenido una pequeña intervención en atrecho y vestuario a los cuales, pues bueno, les han mal utilizado, porque tampoco hay mucha visión de conjunto de decir, bueno, pues más allá del guión y de una serie de actores, tengo la posibilidad de poder hacer algo serio y que sea creíble y no sabemos si este cine que es ahistórico, yo no me atrevo a definir este cine de histórico, pero concretamente esa película. Por supuesto, Silencio Roto es una película memorialista con una altísima carga memorialística y la película de Sordo es una película visualmente muy atractiva, la escenografía es pésima, coincidiendo en esto con otras producciones del estilo, pero realmente la película tiene tensión, la película es un western, es una caza al hombre y si en algo coincide con la lucha que desarrolló el gobierno de Franco contra los guerrilleros en toda España, en multitud de lugares de España, no solamente en los Pirineos, en todo el norte cantábrico, en cantidad de sitios, también en Andalucía, es en la lucha sin cuartel, ¿no? Contra el hombre. Esto quizás es lo que yo más destacaría de Sordo, ¿no? Y a mí, desde luego, la película sí que me parece pues que es un tanto decepcionante en cuanto a que tiene ritmo, que tiene un guión elaborado, que busca la intensidad de la persecución al hombre hasta las últimas consecuencias, que está basada en un cómic, no lo olvidemos, que el cómic de por sí ya es una versión muy libre, pero bueno, en cierto modo refleja ya todo ese dramatismo de los personajes y que hay un fatalismo en todas ellas. Claro, obviamente hablamos de una generación que tuvo un final muy, muy triste, muy duro, abocados al exilio o a la muerte temprana. Hay un fatalismo que impregna a todas estas producciones, ¿no? Yo creo que ese fatalismo también es algo muy atractivo para un guionista y es imposible sustraerse, ¿no? No sé qué os parecerá.
Sí, y eso sobre todo se ve mucho en Silencio Roto. Es decir, si hay algo a mí que te deja helado, no es esas acciones cuando bajan del monte con un cadáver. Cuando bajan del monte, lo dejan ahí en la puerta de la Guardia Civil, tapado, y ahí se van acercando las mujeres a ver si es o no es marido. Eso me parece dramático, ese dramatismo que probablemente se llevara en muchos casos, y eso me parece, y es como has comentado, es decir, la idiosincrasia del maqui se ve en Silencio Roto y es difícil. Es decir, en Sordo, digo, creo que utilizan esa aventura de los maquis como excusa para hacer, pues eso, unos duelos y tal, y hacer una Un western, persecución, sí. Un pero, desparete western. pero podría haber ido de maquis como Mm. podría haber ido de otra cosa. Sí. Es decir, da la De hecho, sensación. hay una persecución a caballo maravillosa por la zona, Sí, creo que está rodada en Cantabria, en parajes naturales en Cantabria, donde hay incluso unas escenas estupendas. Es increíble, con unos drones, o sea, tiene una intensidad, pero no deja de ser eso, un western a la española. Por cierto, su director siempre se declaró, leí también que Alfonso Cortés era un enamorado del western, o sea que el hombre no oculta con esta película la oportunidad que ha tenido de... Pero luego hay también una especie de estereotipo, ¿no? ¿Cómo decirte?, de llevar el cómic más allá, ¿no? También hay una nueva generación que consume videojuegos y yo creo que esa figura del anticastrista, ¿no? Del guerrillero de Sierra Maestra o del guerrillero de los años 60 o de todas las guerras africanas que queramos ver, o incluso las películas que tenemos todos en la cabeza, ¿no? De mercenarios con esas boinas mal puestas o eso me vale todo, ¿no? Con tal de que el personaje me transmita, ¿no? Me vale todo, ¿no? Hay también un papelón de Manuel Arias que de verdad está muy bien también, está muy bien, ¿eh? Y luego una serie de personajes que se presentan pues como si fueran ases en una partida de cartas dramática, increíbles, como una mercenaria rusa que trabaja para el gobierno de Franco, algo que a mí ya la cabeza se me va completamente, Yo ¿no? creo que para Entonces, mí ¿qué es es una de lo que las busca una escenas película? más extravagantes de toda la película, ¿eh? O sea, Cuando, creo cuando que es Imposible la de mata, más. comprender. cuando mata a todos porque hay en la cantina y los deja ahí. Pero es verdad el tema que dices del fan del western, porque de hecho hay un pequeño homenaje en el arma que tiene el capitán franquista, que es un Sí, arma de tal, que lo dice, que solo un se... Winchester es un Winchester, pero bueno, se hacían en España también, se fabricaban en Eibar, la carabina Tigre, y estaba de dotación, entonces no hubiera sido difícil para... De hecho, rulan por ahí unas cuantas todavía en poder de coleccionistas y tal, pero sí, esa estética está claro que obviamente lo que busca es una estética de western, ¿no? Esa persecución a caballo, ese sombrero. Empieza el hombre con una boina, el personaje principal, el del sordo, empieza con una boina así de Chandía, y acaba con un sombrero de ala ancha, ¿no? Como si fuera, pues un homenaje al western, ¿no? En toda regla, ¿no? Es algo maravilloso. En ese sentido, a ver, es atrevido, estéticamente es atrevido, pero bueno, no, tampoco pretenden ellos tampoco ir mucho más allá, ¿eh? No es una película memorialística ni lo pretende, es un espectáculo visual con otros condicionantes, está No, claro. de hecho, es interesante porque la película memorialística en sí misma sería la del Silencio Roto, que es la única que trata en profundidad varios temas. Yo ahora apuntaré un par. Luego, por supuesto, tendríamos una especie de cosa media con Sordo, que pasa muy por encima y que lo trata tal. Y luego ya en la degradación absoluta, que sería esta de la comedia, que, bueno, Estamos pues deseando que nos la cuentes. sí, Sí, es sí, que porque yo es que no he está, podido ver la tele. Soy prejuicioso, ¿eh? Soy prejuicioso pues porque me han contado los chavales que estuvieron en el rodaje de extras y soy un tanto prejuicioso. Por eso vale, prefiero bueno, que, a ver, que lo nos la primero de cuentes tú. todo, o sea, antes, ahora voy a hablar un poco acerca de lo que me parece la cuestión del maquis aquí. En el caso, lógicamente, de Sordo, pues se trata muy por encima. Al final, o sea, es un western. Yo no soy muy fan del fenómeno western, pero tengo que admitir que desde un punto de vista visual, esta película es muy buena. O sea, y de hecho fue una de las cosas que más me gustó. Es cierto que esta película justo salió cuando salió esta película de... Ay, lo diré. La de la trinchera infinita. Mm. Y cierto es que yo la vi justo después de la trinchera infinita y para mí fue un bajón importante porque dije, bueno, es cierto que no es lo mismo, una tiene una carga brutal desde un punto de vista memorialístico, que podríamos otro día bien hablar sobre esta, y claro, luego llegas a Sordo y dices, bueno, a ver qué me encuentro. Y lo que te encuentras, digamos, no es lo mismo. Es cierto que valoro la producción, digamos, como algo de escaso valor memorialístico, pero
que bueno, puede de alguna manera introducir en el fenómeno de los maquis a la gente que le pueda luego interesar. Para mí, la película que mejor trata el maquis es esta El silencio roto, absolutamente. ¿Por qué? Porque los personajes... Mira, a mí hay una cosa que la voy a poner sobre la mesa y quizá, bueno, a quien sepa mucho sobre el tema me lo puede rebatir, pero se habla mucho del maquis como ese guerrillero antifranquista, ¿vale? Pero luego también hay que tener en cuenta una cosa. Hace tiempo me estuve leyendo un libro que se llama Los que se echaron al monte. Es un libro en el que se habla de Juanín y Bedoya, que son dos guerrilleros cántabros que murieron bueno, fueron asesinados en los años 50 por la Guardia Civil. De hecho, murieron con, o sea, bueno, fueron asesinados con unos días de unas horas o unos días de diferencia en los años 50. Fueron uno de los últimos guerrilleros en ser asesinados en España. Y el caso es que, digamos que se habla un poco de las noticias que se daban en torno a estos dos personajes y tal. Pero hay una idea que queda bastante clara sobre estos dos personajes en concreto, que es cierto que no sirve para la totalidad, digamos, del fenómeno maquis, pero nos puede servir para de alguna manera explicar parte de esta gente que estuvo en el maquis. Lo que cuenta el libro es que Juanín y Bedoya son dos proscritos, pero cuando hablamos de dos proscritos no hablamos de dos delincuentes, sino de dos personas que, debido a la persecución franquista, no les ha quedado otra que meterse en el maquis. Es decir, sabéis que la represión fue muy grande y lógicamente muy intensa, sobre todo en los pueblos, pues porque al final todo el mundo se conocía, las estructuras sociales eran bastante claras. Y en el caso de estas dos personas, lo que se cuenta, tanto por parte de los, incluso de luego gente a la que entrevistan, incluso de habitantes de los propios pueblos y de gente bueno, pues que los conoció en su momento, comentaban que es que estas personas se habían tenido que echar al monte, de ahí el título del libro, porque no les había quedado otra, porque cada 2 semanas venía la Guardia Civil, y me lo voy a decir así porque me da igual, les inflaba hostias Mm. y se marchaban. Y hasta la siguiente. Y claro, yo entiendo que en algún momento, psicológicamente y a nivel personal, cualquiera diría, pues yo qué sé, pues me echo al monte y si me cargo a 4 o consigo sobrevivir, no lo sé. O sea, no lo sé lo que estaría en la cabeza de esta gente, pero la historia es que son maquis como sobrevenidos, ¿no? Que son gente que dice, es que la situación ha podido con esto y no me ha quedado otra opción. Incluso, de hecho, en el fenómeno, digamos, en el caso de Sordo y en el caso bueno, en el caso del silencio roto, se habla mucho de una figura que a mí me parece interesante, ¿no? Que es el maquis, en el año 47, digamos que comienza su disolución paulatina. Van sacando a la gente del país. El Partido Comunista, que de hecho, por cierto, hemos hecho un programa muy interesante sobre los pasos de los guerrilleros por Gros, que es un militante comunista catalán que va trayendo y llevando gente en los años 40 y años 50 y que buena parte de estos pasos fueron para traer y llevar guerrilleros desde España a Francia y viceversa. Y bueno, pues esa gente se acaba yendo del país. Claro, pero luego hay otros que por la propia situación sobrevenida y por su propia vida te dicen, ¿y yo qué voy a hacer en Francia? ¿Y yo qué vida tengo allí? ¿Qué me espera a mí como pastor cántabro en Francia? Y entonces se quedan y acaban siendo asesinados a los años. De hecho, en el caso de Juan y Bedoya es muchos años más tarde, de la disolución del Mm. maquis y de los últimos compases, ¿no? Pero me parece interesante porque en el caso de Silencio Roto se habla mucho del maquis político y se habla muy poquito acerca de esto. Y yo, pues oye, ya que podemos, lo recalco. Bueno, es una época un tanto diferente, ¿no? Porque como bien has dicho, los dos guerrilleros más emblemáticos, sin duda los últimos guerrilleros cántabros, yo tuve el gusto de compartir en aquella página de los del Monte, ¿no? Con el autor. Nació en Torrelavega, un hombre muy interesante. Le regalé el libro a mi padre también, porque una parte de mi familia es de Cantabria y estamos vinculados también tenemos un primo que estuvo en la guerrilla. Hubo
diversos movimientos guerrilleros. Ahora me viene a la cabeza la Brigada Malumbres, la del Cariñoso, ¿no? Que estaba en la zona de la que era mi abuelo, ¿no? En las montañas de la Junta de Voto, ahí en la Bien Aparecida, en esas zonas. Y hay recuerdos que, bueno, pues que en una época de mi vida que, apasionados por la historia como somos, pues me ha interesado indagar, ¿no? Como un tiroteo que hubo en Badames, o el hecho de que aparezca un chaval muerto, o dos o tres, ¿no? A ver, la desesperación en este caso era evidente, ¿no? Juanín se movía ya al final, en los últimos momentos, como una persona acorralada, ¿no? Malviviendo en Zarzales y en sitios parecidos, y Bedoya se le sumó más tarde, obviamente, porque era bastante más joven que él y no había participado directamente en la guerra civil. Juanín sí lo había hecho. Y bueno, pues se han convertido en dos mitos, ¿no? Dos mitos que entroncan con una tradición muy nuestra, que es la del bandolero, ¿no? Pero sin duda eh, eran, era claro que eran dos personas condicionadas por su propia militancia antifranquista y ya pues no tenían mucho margen de maniobra, ¿no? Bedoya intenta una huida desesperada en dirección a Vizcaya, en dirección a la frontera francesa, ya para huir no llega a pasar los últimos montes cántabros y la acorralan ahí en un tiroteo que fue pues también desesperado, ¿no? Y muy bien, la verdad es que la analogía que haces es muy buena. A mí, en cualquier caso, estas historias subyacen en gran medida en manos de las familias que han hablado muy poco y de un puñado de investigadores que se han interesado por el fenómeno de la guerrilla, ¿no? Porque han estado denostados hasta hace no tanto tiempo. Bueno, hablaríamos de esta gente, muchos de ellos héroes en Francia, condecorados por su participación durante la Segunda Guerra Mundial en la resistencia francesa. Por cierto, una memoria que nadie se ha traído todavía al albur de todas estas investigaciones. Hablamos de la 9 tantas veces, hablamos tantas veces del regimiento de marcha del Cha, de la liberación de París y de tantas cosas, y sin embargo los miles de españoles que están en la resistencia francesa están esperando en el archivo de Vicens que alguien vaya a buscarlos, ¿no? Eh, creo que para eso sí que podría haber alguna partida presupuestaria. Y luego la vinculación que tienen todos ellos con Francia y con la intencionalidad, la ingenuidad, ¿no? Que también ha señalado Rubén muy acertadamente, de pensar que Franco estaba acabado, ¿no? Tras el final de Adolfo Hitler, de Mussolini, del eje, ¿no? Y que, pues, que los aliados pudieran mirar al sur y de alguna manera pues auparse a una... También lo pensaba el PNV, no lo pensaba solamente la UNE y la guerrilla antifranquista propiamente dicha. También todos ellos tenían en cierto modo sus reuniones para establecer un gobierno de transición, ¿no? Donde, bueno, pues estarían representadas las fuerzas del exilio y algunas personas vinculadas al régimen, pero de una manera muy light, que ellos pudieran considerar que habían sido maltratados por Franco en la inmediata posguerra civil, ¿no? Pero todo aquello fue una entelequia y además que era impensable que en una guerra como aquella la desesperación pudiera llevar nada bueno, ¿no? Y luego además la polaridad, ¿no? Los diferentes, la propia descohesión, ¿no? Del exilio republicano, ¿no? Sí, relaciones tejidas o entretejidas en la Segunda Guerra Mundial, pero todavía era muy temprano y desde luego esta cuestión de la guerra civil que a mí más me impresiona en cuanto, volviendo al cine, es el marco de las películas de Alo Tarantino, ¿no? Porque eso sí que es un tema realmente asombroso, ¿no? No sé, hay otra película que no hemos citado, Malnacidos, por ejemplo, que sí que entronca con esto. Es un atrevimiento, a mí me parece que ya llega a límites ya de mofa, de sorna. Yo no sé, yo creo que la película que vas a comentar, la que tú has visto y los demás no, esa no llega a esos límites. Creo que no llega a los límites de Malnacidos, donde ya me da todo lo mismo y venga, y sin más, ¿no? Aunque hay una escena que yo sí que la he visto, esa escena y algunas más en las que han participado de estos los chavales con un carro blindado de opereta en la que pues se la ve a Carmen Machi pues tirando de ametralladora como si fuera una poseída por los demonios, ¿no? En una escalera es algo, no sé, increíble, ¿no? No sé qué sentido tiene el llevar al extremo este atrevimiento trufado de anacronismos, ¿no? Porque al final, como nadie tiene interés por la escenografía, y aquí sí quisiera destacar que Clara Bilbao, la directora de esta película, la directora de la película esta que no hemos visto ninguno más que tú, es una señora que ha recibido 3 Goyas por vestuario. Entonces, yo, desde luego, por lo que me cuentan y por lo poco que he visto de esa película, adolece de un vestuario riguroso en condiciones en cuanto a materia histórica. Yo entiendo que
que alguien que domina estas materias, a trecho, vestuario y demás, se tiene que tomar una película de corte histórico con un poquito más de interés. En cuanto a la confección de uniformes del ejército, por ejemplo, también podríamos haber hablado de que, además de la Guardia Civil, está muy implicado el ejército durante unos años, ¿no?, en la represión de la guerrilla antifranquista. Entonces, esos uniformes de Reglamento 43 que se trabajaron los chavales, que se llevaron con todo el cariño del mundo y daba todo igual. O sea, ¿cómo puede una persona, la contradicción de este cine que tenemos en el cual pues hace años que no vemos una producción en condiciones en cuanto a un mimo, ¿no?, por el vestuario histórico, ¿no? Yo creo que hay grandes posibilidades, ¿no? Tienes, bueno, con la grandísima excepción de Mientras dure la guerra, que creo que es una película maravillosa en todos los sentidos y no tiene una pega, prácticamente ninguna pega, ¿no? En fin, me parece una contradicción en sí misma, pero al final, si quieres hacer de todo esto una mofa, si quieres hacer de todo esto pues una especie de película a lo Tarantino, pues ¿por qué no? ¿No? Todo vale, ¿no? No hay un poquito ese sentimiento de decir, bueno, pues venga, yo creo que el guionista tiene la libertad absoluta de hacer lo que quiera. Además, que no es cuestión baladí, muchísimo más barato vestir a los actores de cualquier cosa que nos cueste 4 chambos en cualquier tienda de surplus, con una boina rusa o con un gorro de la antigua Unión Soviética o lo que sea, que encargar a Cornejo en Madrid unos buenos uniformes de época para que vayan los chavales como deben de ir, ¿no? Ese trabajo lo hicieron ellos personalmente. Ahí es donde realmente yo creo que radica uno de los problemas a la hora de abordar producciones históricas en este país. Pues sí. Sin duda. Yo, mira, ya que nos ponemos un poco con el tema, nos vamos a poner en contexto con lo que es la película de Tratamos demasiado mal a las mujeres. Bueno, es una producción que ha salido este año, que básicamente habla de un pueblo, bueno, habla también de la Operación Reconquista y de una serie de maquis que están intentando huir a Francia. Básicamente, ese es el objetivo, digamos, de este grupo de maquis que además está compuesto por franceses, por rusos, o sea, una cosa un poco extravagante. Y bueno, pues un grupo cuanto menos curioso, donde, bueno, pues al final lo que, digamos, yo creo que es un poco para que haya, o sea, que sea más de comedia la película. Básicamente llegan a un pueblo que dicen que lo quieren tomar momentáneamente para aprovisionarse, saber dónde están, que es importante cuando estás intentando huir, y luego, pues, básicamente, pues eso, pasar la frontera francesa. Y entonces, a partir de ahí, digamos, pues que toman el ayuntamiento y comienzan, digamos, se atrincheran en los edificios consistoriales y, bueno, pues intentan de alguna manera huir de la Guardia Civil que pues básicamente los tiene fichados prácticamente desde el minuto 1. A ver, yo la película la he visto, yo la de Malnacidos también la he visto y me parece bastante mala. Yo soy bastante amigo de las comedias de mierda, porque tengo bastante mal gusto para el cine, salvo en general, se ríe Guillermo, pero es que es verdad, el otro día me decía... Soy amigo de las comedias de mierda, tío. Tela, Qué frase más buena, tío. Qué frase más buena, tío. Es que vosotros, a ver, yo, o sea, os tengo que decir una cosa, yo trabajo, o sea, es que yo a nivel personal no creo que le podáis pedir mucho a un tipo que se levanta a las 4 de la mañana, que llega a las 2 Yo de la, también me a, levanto un poco más tarde, a las 5. Yo me levanto a las a 5. las 2 de la tarde a casa y que bueno, pues que al final acaba viendo películas de serie Z, que al final no dejan de ser eso, y Bendito que Jess Franco, que no vendría otro Jess Franco a este país para hacer lo que hizo. entonces el caso es que en mí siempre van a encontrar un amigo porque, pues bueno, no, hay veces que lo único que necesito es poner el cerebro en desconexión y no No, está pensar. bien, Entonces, está eso bien. está bien para gente como yo, pero claro, el problema es cuando son películas que tienen un mínimo conocimiento, o sea, de tema histórico. Pues al final uno se para a mirarlo y bueno, más allá de eso, además últimamente he estado viendo muchísimas películas de estas, pero porque me aburro en casa y pues bueno, yo qué sé, es lo que me toca ahora. La No, historia, yo quiero creer que te estamos motivando un poco más, que te estamos dando un poco de cera y te estás enganchando a ver cine ya con espíritu crítico, que yo es lo creo que que un mola, poquito mejor, divertirse. sí, pero bueno, Claro, uno siempre claro. necesita ver también películas que bueno, pues te hagan desconectar. Y en este caso, la verdad que te tengo que admitir que esta es una de ellas, siempre mirándola desde el criticismo, ¿no? Pero que son películas que digamos que no tienen mayor trasfondo. O sea, es decir, sí, se habla de esto,
se pone en contexto, pero bueno, el humor es el que es, o sea, quiero decir, es un humor bastante bajo. Tampoco tiene, o sea, los diálogos no es que sean especialmente buenos. Yo no Y he podido luego, por verla, supuesto, no he lo que podido. es, ¿eh? Yo soy prejuicioso también con esa película, lo Lo que siento. es el Pero atrezo sí. es bastante, o sea, lo que son esta es bastante también básico, por no decir burdo. La historia es que queríamos comentar esta película porque yo en su momento, y sin haber hablado con Guillermo, yo me acordé de que creía que, bueno, sabéis que nosotros estamos, bueno, Sancho Beurco y mi grupo, que es el de Primera Línea de Recreación, que es un grupo de recreación aragonés con el que hemos hablado varias veces aquí en el podcast. eh, pues yo sabía que estaban implicados de alguna manera, porque nos dijeron que si queríamos ir, que si tal y que es igual, y bueno, yo a estas cosas nunca puedo ir, porque pues nunca puedo ir por temas laborales, pero el caso es que, claro, y dije, voy a vérmela, digo, y hablamos de esta película a ver qué salía. Mira, la verdad es que, o sea, os tengo que admitir que no llegué a terminar la película porque me vi 1 hora y pico y dije, mira, es que no, o sea, esto es inaguantable. Digo, y al final me estoy quedando dormido aquí sin, o sea, vamos, no estoy haciendo prisioneros. Entonces, la historia era, bueno, pues que es una película que es verdad que está bastante mal, o sea, además de hecho es que se ven cosas desde un punto de vista de lo que es la vestimenta que no casa. Creo que es el buen ejemplo de cómo no hacer una película si quieres darle un toque histórico. Pero vamos, que también os digo que esto no es una cosa que pase aquí solo. Me parece que de hecho Rubén, tú lo has hablado, o sea, tú tienes un programa aquí en este podcast en el que hablas de las cuestiones de la vestimenta, los anacronismos y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, y que no es el único ejemplo, por eso yo es verdad que no le doy tampoco la importancia. Pero me parecía interesante recalcar que justo nuestros grupos de recreación estuvieron ahí y que de ahí nace esta. Y que, o sea, la idea de hablar de esta película brevemente. Pero vamos, que tampoco le vamos a dedicar mucho más porque es que no tiene No, tiempo no, la película demasiado. no. Los chavales se curraron el vestuario mogollón, se compraron las chaquetas porque los pantalones de reglamento 43 son imposibles de conseguir hoy en día, pero chaquetas tuvieron, además, lo pasaron muy bien, estuvieron 2 o 3 meses con ese tema, buscaron los gorrillos, buscaron las armas de infantería y eran rombos para poner en los cuellos, porque, bueno, y luego, bueno, pues tuvieron una experiencia muy diversa, ¿no? Con anécdotas curiosas y con pues, algunas conexiones con actores que, bueno, pues tuvieron el rato de tratar, porque la verdad es que salen muy poco en la película, se les ve muy poquito, ¿eh? Se les ve en una escena detrás de una tanqueta y poco más. Yo creo que no tienen apenas ninguna intervención. Todo aquel esfuerzo recreador, como digo yo, para nada, ¿no? Pero bueno, ellos bueno, vivimos con intensidad, ¿eh? Yo no recreo, pero estoy siempre en la documentación, en todo este tipo de cosas y como observador del cine, apasionado del séptimo arte y demás que soy, fordiano y redento y consumidor de todo este tipo de cosas, la verdad es que también hay que volver a destacar, ¿no?, la contradicción de una directora que ha ganado 3 Goyas por vestuario, ¿no? Que a mí me parece algo muy destacable, ¿no? Que leía el otro día, que son 3 Goyas los que tiene Clara Bilbao y que pasas a hacer esto y te da todo igual. O sea, que le vistes con una pilotka del ejército ruso de aquella manera y los chavales que hacen un trabajo y tal, no eres capaz de ver y ahí es donde está realmente, yo creo, el esfuerzo que se hace en diferentes ámbitos. Al final todo queda, ¿no? Cuando tú eres capaz de impregnar un equipo desde una producción cinematográfica o desde un cortometraje, tampoco tiene, o un documental, un docudrama, lo que sea, eres capaz de impregnar un equipo donde todo el mundo pone lo mejor de sí mismo, yo creo que el resultado tiene que ser bueno, pero cuando todo te da igual y tratas a la gente que viene con un trabajo potente, bueno, están pagados, ¿eh? Les pagaron bien, les alojaron bien, comieron bien y poco más se puede pedir, ¿no? Pero yo creo que es el gran debe del cine, ¿no? Las producciones británicas que hemos destacado alguna vez, yo me acuerdo de Downton Abbey, de cantidad, la más ínfima relacionada con la Primera Guerra Mundial es una cuestión prácticamente en Inglaterra de orgullo nacional, ¿no? Hacer un trabajo serio de escenografía que parte del respeto. Pero es que, claro, aquí no se respeta nada, ¿no? Y cuando, volviendo a destacar en lo positivo, cuando viene alguien como Amenábar y presenta un Salamanca maravilloso en la época de Unamuno, del comienzo de la guerra, que fue gobierno provisional de Franco también, y con toda esa trama, y ves desplegarse una compañía entera de infantería que no se veía en el cine español en condiciones hacía muchísimo tiempo que no había algo tan sencillo, joder, y que hay
tiendas de alquiler de vestuario en Madrid como Cornejo que pueden suministrar a cualquier producción de ese tipo de cosas. Y si no puedes, porque no te llega y contratas recreadores, por lo menos el asesor que tengas, que sea alguien que ha trabajado también en vestuario, que no sea un militar cualquiera, que bueno, que sí, que tiene su mérito obviamente como profesional que es de las armas y su profesionalidad no lo vamos a discutir en este momento porque no es lugar, pero igual es un señor que desconoce la evolución del uniforme alfonsino o el uniforme del ejército de preguerra o del uniforme del reglamento 43 que hemos citado antes, que es precisamente el que llevaba, el que se llevaba cuando la época en la que se hizo la película esta de Marras, ¿no? Y yo pienso que parte todo de ahí, ¿no? De un gran desinterés, ¿no? Y por eso las producciones relacionadas con nuestra historia y con esa época de guerra civil, posguerra, maquis y demás, ni son tantas ni son tan destacables. Y si podemos destacar de ellas algo, es la dicotomía entre eso no es memorialista y últimamente, en los últimos años, que lo habéis destacado los dos muy bien, la cuestión de realmente a dónde nos lleva este cine, ¿no? Hacia una coña, hacia Tarantino, hacia una exageración, hacia un histrionismo, hacia me da lo mismo, yo voy a hacer aquí un western y esto es una excusa para mí. Quiero decir que no nos tomamos en serio una época que realmente todavía está en el debate de las dos Españas, ¿no? Y es algo que no por casualidad pues está también en la memoria democrática esta que llamamos y pienso que ahí pues alguien tendría algo que decir, ¿no? Sí, la verdad es que antes de que termine, no sé cómo vamos de tiempo, pero sí que quería Vamos bien, comentar vamos un bien. tema, vamos bien, un tema que no hemos tratado y que también tiene su importancia, propagandístico, que fue las películas de Maquis durante el franquismo, que también las hubo. De hecho, la primera película de Maquis es Dos Caminos, que fue en el año 53, y no fue en el año 53 por nada. Fue en el año 53 porque ya los Maquis no eran una amenaza. Antes de esa época todavía no era una amenaza, entonces era una especie de tabú, ¿no? No querían darle bola porque todavía no las tenían todas consigo, ¿no? Pero el año 53 ya, que es cuando es esta película de Arturo Ruiz Castillo, ya no es una amenaza, como ha comentado Javi, el PC ya ha ordenado el repliegue de los maquis y de los guerrilleros. Y bueno, claro, evidentemente, en esta época hay alguna película más, pues prácticamente cine negro, es decir, eran los maquis, eran los gángsters, claro, eran los totalmente Claro. como cualquier régimen totalitario, autoritario, como queramos llamarle, el cine era propaganda. Entonces, claro, en esta en concreto, Dos Caminos es de dos maquis, o sea, dos republicanos que deciden seguir caminos diferentes. Uno se va a cruzar la frontera y se transforma en maqui, en luchar contra Franco, y el otro decide quedarse en su pueblo, aceptar, entre comillas, las reprimendas, pero bueno, claro, evidentemente es perdonado, es el bueno de la película, ¿no? Es perdonado y puede ejercer de médico, con lo cual esta moralina también, evidentemente, hubo a lo largo del franquismo. Que además es curioso porque es literalmente lo contrario a lo que ocurrió en la mayor parte de los pueblos. O sea, hay un vaciamiento, por ejemplo, el médico que quiere ejercer no le dejan ejercer porque es republicano. O sea, exacto, ni el maestro, ni nada. Es decir, eso ya hay películas, evidentemente, sobre lo que sufrían los maestros que habían sido republicanos. Pero bueno, claro, evidentemente esto es una película de propaganda, como muchas que hay, evidentemente, y le perdonan. Difícilmente en un pueblo perdonaban a ningún republicano. Sí, es que además es que eso es bastante claro. Yo ya os digo que de las películas que hemos analizado, o sea, lógicamente falta mucho que hacer. Yo creo que en cuestión de cine histórico y relacionado con la memoria, que además ya digo que es un tema que últimamente está, o sea, a mí me está afectando bastante porque, bueno, ya os contaré luego, pero la historia es que... o sea, creo que falta muchísimo en cuanto a estas producciones y creo que no se está haciendo en hincapié, ni se está presupuestando nada, ni hay películas que puedan tener esa función didáctica. Y ya digo que la única, y la verdad es que me parece la Muy más... poco cine documental y muy poco cine documental, porque Sí, últimamente yo destacaría, por ejemplo, documentales maravillosos como Espías en la Arena, producido por mi amigo Pablo Azorín Williams, espectacular y que no ha dejado de trabajar en otras cosas, en otros documentales que ha producido él también. Pero hay un poco reino de taifas. Estamos en este país haciendo cada uno nuestra capa un sallo, no lo vamos a descubrir ahora, pero desde luego esa memoria se ciñe a lo básico de siempre. La memoria del exilio se ciñe a la 9. Este año se cumple el 80 aniversario de la liberación de París y volverá de nuevo
a cargarse París de hondo significado republicano, pero todos esos nichos que se han trabajado y que hay gente trabajando ya en ellos, Unión Soviética, Inglaterra, este año también tenemos en la noticia de la presentación del libro de los republicanos de Churchill, de Son Scullion, que es una obra definitiva, donde prácticamente no ha dejado ningún nicho de ese exilio republicano por tocar, niños de la guerra, oficiales, gente que venía de la legión extranjera. Bueno, es un año que sí que puede darnos cosas, pero que yo creo que, como bien dices, desde lo gubernamental no se nos está dando nada, ¿no? No, porque Y además es esa que tendencia, claro, es lo que tú decías, que es desde, o sea, al final lo vemos que es desde las asociaciones. O sea, yo me he dado cuenta eso porque al es. final, o sea, este espacio es un espacio en el que acogemos a todo el mundo. O sea, quiero decir, que hemos hablado con asociaciones, pues, bueno, no republicanas, sino memorialísticas, pero de, digamos, por ejemplo, pues eso, del Maquis en Cataluña, que fue uno de los sitios donde más actividad hubo. Luego, por supuesto, también hemos hablado pues eso, de lo que viene siendo o sea, pues eso, documentales, asociaciones, o sea, y nos han recomendado mil cosas y vemos que hay una falta de lo público evidente y que la verdad que da un poco de lástima como ciudadano interesado en este tema. El problema es que también al final nos movemos en una sociedad a la que creo personalmente que no le interesa demasiado la memoria democrática. eh, a una gente yo creo por prejuicios y a otra gente pues porque no está formada. Y creo que es un tema importante respecto a nuestro pasado. Pero bueno, en cualquier caso, ya os digo, y por volver un poco al cine, más allá de lo que queramos decir sobre esto, que creo que los tres coincidimos, sí que es cierto que para mí la película más interesante, y por cerrar un poco, es la del Silencio Roto. Porque yo creo que o sea, es la crudeza de la posguerra, de la represión de la que hemos hablado y por supuesto del maquis en los pueblos, que aunque hubo también guerrilla en la ciudad y acciones y tal, pero que eran más propagandísticas y bueno, hay libros interesantes sobre cuestiones como pues eso, los partidos durante el franquismo y esa clandestinidad y siempre se dedica un espacio a esto de la guerrilla. Esperamos que es la mejor producción que se ha hecho y creo que de lejos. Y no va a ser superada en bastante tiempo, lo cual me apena. Y yo ya. La canción es maravillosa, la canción de la guerrilla, ya sabes que la utilizamos en un vídeo que grabamos en ambas asociaciones, la tuya y la nuestra, en el aniversario de la Operación Reconquista en la Valle de Arán, en espacios naturales, gracias al interés que se tomó Fernando en llevarnos hasta allí y hacernos la ruta de los maquis. Y tenemos el vídeo con la canción de fondo de Silencio Roto, es maravillosa, es un momento maravilloso. Desde luego dio la vuelta a muchísimas redes sociales, en TikTok triunfó, fue un momento que desde luego no olvidaremos nunca. Pues sí. Además, aunque no es especial, no es referido a los maquis, pero en el año que viene, el 2025, está programada A Sangre y Fuego, una película que va a hacer Bayona sobre los relatos de A Sangre y Fuego de Nogales, con lo cual también es un tema que yo tengo muchas ganas, la verdad, porque Yo también. Pues Yo fijaros también. que no lo sabía. pues el año Como 2025 Sí, puesto para que. es una película que lleva tiempo esperamos. ya detrás de ello, pero Sí, está planificada sí, sí. para 2025. Bueno, Con lo pues cual, esperemos Y esperamos que mucho sea una buena de Bayona esperamos mucho también, claro que sí. Será una gran producción, sí. seguro. Pues bueno, la verdad que con esto hemos hablado un poco sobre este fenómeno que es el del maquis, que creo que merece la pena ser rescatado. Y la verdad que os animamos a ver estas películas, tanto la de Sordo como la de El Silencio Roto. Y bueno, pues en cualquier caso, la verdad. Dime. Sí, simplemente una cosa, que siempre me gusta terminar con frases que me han llamado la atención de las películas que hemos visto, en concreto la de Silencio Roto, dos frases, además frases potentes, ¿no? De esta gente, de lo que debían suponer para ellos ese tipo de vida, ¿no? Que tan dura. En una de las acciones le dice uno al otro: cuando subes al monte pierdes hasta el nombre. Es como si volvieras a nacer. Pela, ¿eh? Esto viene muy ligado con lo que hemos hablado de Juanín y Bedoya, ¿no? Cabria se les llamaba así, los del monte, además, Claro. precisamente.
Ujú. Y otra frase, bueno, que es un poco la idea, desgraciada idea que tenían muchos de ellos, ¿no? La guerra no va a durar mucho. Yo no entiendo de estas cosas, pero la gente lo sabe. Es decir, era esa idea que tenían metida fuera de la total realidad, ¿no? Y que, claro, evidentemente era esa inocencia, ¿no? Ese convencimiento que les llevó a la tumba de mayor. Bueno, hay que pensar La también inocencia. que en el Ujú. contexto o sea, en el contexto estaba perdiendo la Alemania nazi el conflicto, Italia estaba invadida ya en principios de los años 40 y, o sea, y yo creo que no es raro o sea, no era raro pensar que pudiera extenderse a España y que con un golpe, o sea, vamos, yo creo una invasión que no hubiera durado tampoco mucho, porque el ejército español estaba exhausto, hubieran podido liberar el país. O sea, quiero decir que desde un punto de vista militar, vamos, los nazis eran absolutamente superiores al ejército español, o sea que imaginaros lo que podían haber conseguido, vamos, que ahora podían haber liberado el país en esto, lo que pasa es que no les interesó porque ya las potencias aliadas estaban en otras cosas. Pero bueno, en cualquier caso, no era raro pensarlo y bueno, también es un poco ese punto, ¿no?, de nostalgia de decir, bueno, pues, o sea, de esta gente decir, bueno, pues al final no pasó lo que ellos pensaban que podía suceder. También, entre otras cosas, porque lo hemos hablado poco aquí, pero podría hablarse del exilio republicano. eh, Estaba muy dividido y era un exilio complicado. De todos modos, bueno, la verdad que muchas gracias por haber estado aquí conmigo, chicos. Pues la verdad que por dos cosas. Lo primero, que tenía muchas ganas de grabar con Yo también. vosotros. Sí. Sí, Hacía mucho que cuesta, no nos cuesta, veíamos y yo creo cuesta que acceder. también esta sección es interesante porque nos vemos, porque charlamos luego un rato y porque, entre otras cosas, pues al final no deja de ser un espacio que tenemos aquí para, y que además está teniendo éxito, para intentar de alguna manera Qué bien, qué bien. eh, que se nos escuche. Entonces, pues yo os doy Yo las creo que gracias, como es siempre. novedoso y muy apasionante. Yo el blog, la verdad, lo tengo bastante dejado, el blog que tenía el diario.es. Ahora estoy haciendo otras cosas, pero el poder compartir un rato con vosotros aquí, desde luego, para mí es maravilloso. Y os agradezco mucho la oportunidad. Pues nada, con esto nos despedimos. Muchas gracias a los dos, chicos. Muy bien, Vale, gracias. venga, Un Adiós. abrazo. venga, otro. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.